Muy buenos días a todos. Bienvenidos aquí una vez más a Un Cristiano Más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. Esta es la prédica número 4. ¿Saben? Aquí en Un Cristiano Más no hay, no hay para nada preguntas tontas o preguntas estúpidas. Lo realmente tonto es quedarse con la duda por no preguntar. Hemos visto que esto es como una caja de sorpresas, eh, puesto que uno no sabe lo que se puede encontrar, a pesar de que uno piense que sí. Bueno, la pregunta del millón. ¿Remordido o arrepentido? Me pasó a mí. Y estoy seguro que a más de uno le ocurre también, que teniendo años de cristiano y francamente no conozca la diferencia. Es una buena pregunta, solo que no lo admitimos, por miedo a parecer tontos. Sin embargo, estoy seguro que más de la mitad de las personas de la comunidad cristiana no conoce la diferencia entre remordido y arrepentido, pero no lo admite. Y pues, bueno, aquí no hay preguntas tontas. Lo realmente tonto es no preguntar y quedarse con la duda para no parecer tontos. Eso sí es lo verdaderamente tonto. En fin, pues muchos creemos que sabemos, pero no es cierto. Bien, vamos a comenzar. Aquí vamos a ver a una figura particular, el faraón. Vamos a Éxodo 8, versículo 8 y versículo 15. Verso 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová había dicho. Éxodo 9, verso 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón del faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Nos dirigimos a Éxodo 10, versos 16 y 20. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. Versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón del faraón,
y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Éxodo 14:5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a los hijos de Israel para que no nos sirva? Bueno, ese cambio de parecer del faraón era efímero, o sea, que no duraba. Y ya sea que dure horas, días, semanas o incluso unos meses, pero a final de cuentas, ese cambio no duraba. Ese cambio no dura. Hacia la figura de Esaú. Génesis 25, 32 al 34. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, pues júramelo en este día. Ah, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es que él la vendió. Nos dirigimos a Hebreos 12, 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Qué mal negocio. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Uy, pero cuán arrepentido estaba Esaú, hasta con lágrimas y toda la cosa. Vamos a Génesis 27, versículo 41. Y aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Aquí Esaú se lamentó del acto, no porque estuviera arrepentido, sino porque con esa acción lo que provocó fue perder las bendiciones del Señor, de la primogenitura. Pensó en la consecuencia, no en el acto en sí. Por eso se lamentó. Veamos a los hermanos de José. Génesis 37, versículo 23 al 34. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía desde Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, no, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid más bien, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él.
porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convivieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Génesis 42, 19 al 22. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad. Y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron, ah, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida y no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Preguntó Rubén. Pero entonces no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Aquí, los hermanos de José sintieron una especie de justicia divina, la cual, al no poder evadirla, al no poder evitarla, la recibieron con resignación e ira, un malestar, un lamento, no por vender a su hermano, sino porque les llegó factura. Vamos a Jonás 1, 11 al 12. Ay, ¿de quién hablará? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Veamos el ejemplo de Judas. Mateo 27, versos 3 al 5. Entonces Judas, al que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y diciendo, yo he pecado, he entregando sangre inocente. Uy, restituyó el asunto, ¿no? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Saben? Tanto Jonás como Judas quisieron purgar o pagar su mala obra para evitar el castigo. Judas hizo para evitar el castigo o lavar conciencia. Y Jonás, al verse arruinado o impotente, se resignó a lo que viniera. Vamos hacia los hermanos de José otra vez. Génesis 44, 9 al 10. Si usted encuentra la copa
en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi Señor, seremos sus esclavos. Eso es, eso es justo, respondió el hombre, pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Aquí vemos que ellos se resignaron. Entonces, recapitulando, ¿sí? Entonces, en el remordimiento, en el remordimiento, eh, que vimos al faraón, a Esaú, a los hermanos de José, a Judas, a Jonás. Bueno, pues a diferencia del arrepentimiento, como le pasó al apóstol Pablo, lo vimos en la prédica número 1, dolor y cambio, ¿sí? Diferencia número 1. En el remordimiento cruza sin cambio, o bien un cambio uno momentáneo, y con el tiempo vuelve a lo mismo. No desea cambiar realmente. Por ejemplo, alguien está en un peligro de muerte, y en el miedo juran y hacen sus votos y demás. Pero pues el peligro pasa, y luego llega la paz, y entonces olvidan. Y con el tiempo, olvidan y a portarse mal de nuevo. ¡Uy! Como el caso del faraón. Mientras que en el arrepentimiento hay un cambio. Se busca arreglar el asunto y no hacer más el error. Diferencia número 2. En el remordimiento, eh, eh, el remordido se centra en sí mismo. Lamenta la consecuencia, no el acto. Y pues hace cosas, lo hace, se lamenta y hasta hace cosas, lo hace por temor al castigo, como vemos con Esaú o con Judas. Mientras que en el arrepentimiento se centra en el afectado, en, en el otro o en Dios cuando peca contra Dios. Lo hace por amor. El asunto le duele lo que le hizo al otro. ¿Mm? Diferencia número 3. En el remordimiento hay frustración y resignación. Hay un malestar y una autocondena perpetuos. Hay un llanto y lamento, como vimos en el caso de los hermanos de José, que se resignaron, que la cárcel y que, bueno, que mate al culpable y los demás somos sus esclavos. Se lamentaron y resignaron y al verse impotentes al sentir una especie de justicia divina, pues nada, resignarse al castigo que venga, porque ¿qué más? Mientras que en el arrepentido se apoya en Dios y para sanación y para perdón se busca la superación en vez de quedarse sumido en el foso del lamento y la desesperación. Diferencia número 4. En el remordimiento, pues sí, como que ocurre una emoción y todo el asunto, con lágrima y toda la cosa, una emoción pasajera, y eventualmente se olvida y la maldad vuelve y se repite, o se entierra en una especie de autocompasión, como en el caso de los hermanos de José, que tenían sus olvidos con momentos en que recordaban el asunto, con momentos emotivos y autocompasión cuando se acordaban del asunto. Mientras que en el arrepentimiento eh, hay una duración, aun cuando la circunstancia haya cambiado, aun cuando la circunstancia se haya vuelto mucho mejor, aun cuando la emoción se haya secado, cuando la emoción se haya ido. Pero, ¿qué? Pero hay una duración, hay una permanencia como tal.
Mientras que el remordimiento es algo pasajero y eventualmente se olvida o se entierra. Mientras que en el arrepentimiento hay una permanencia de intención, de cambio, de arreglo de las cosas o de cambio del, del asunto. Diferencia número 5. En el remordimiento se hunde en la tiniebla, en el problema, en el pasado. ¡Ash! Se arruinó todo. O bien se autoengañan y hacen para lavar conciencia, como el caso de Judas, ay, no, o el caso de Jonás. Mientras que el arrepentimiento lucha contra el problema, lucha contra el problema y progresa en la luz, en la solución, hacia adelante, la superación, la aceptación, la esperanza. Hay remedio. ¿Mm? Bueno, vamos a Lucas 5:31. Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Verso 32, nueva versión internacional. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Palabra de Dios, versión de palabra de Dios para todos. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Nueva traducción viviente. Yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Saben? Quienes piensan que haciendo su pecado están bien. Ah, no, Dios va a entender. Dios lo va a aceptar. Ay, Dios es bueno, Él me perdona. Ay, pero si yo soy bueno. Ay, yo sí creo en Dios. Ay, pero si estoy en la religión correcta, llamándose cristiano. Ay, pero me bauticé. Ay, pero tomé mi decisión. Ay, pero oraron por mí. Ay, acepté a Cristo. Lo invité a mi corazón. Ay, hice la oración de fe. Hice la oración del pecador. Esa gente no va a tener ningún arrepentimiento para venir verdaderamente a Cristo. Aquí referencio la prédica 1 y la prédica 2. No les voy a colitar la pereza espiritual. Bueno, vamos ahora sí al ejemplo de Pablo. Y lo que sí es el arrepentimiento. Y lo que pues sí es propiamente el arrepentimiento. El ejemplo de Pablo. Primera de Timoteo 1:13 al 16. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Vemos que hay un cambio. Mateo 18:21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lucas 17, versos 3 al 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale.
Proverbios 22:5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Segunda de Timoteo, 3, versos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tito 3, 10 al 11. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. ¿Saben? Nosotros no estamos aquí para convencer al inconverso, para convencer al incrédulo. ¿Saben? El propio Jesús, siendo ejemplo perfecto, sabiéndolo todo. Y por si fuera poco, hasta hacía milagros que todos los podían ver y no lo podían negar. Y aún así, con todo eso, y no pudo convencerlos a todos. De manera que, si el propio Jesús, siendo perfecto, sabiéndolo todo, y hasta haciendo milagros, y no pudo a convencerlos a todos, ¿cuánto menos podrá convencerlos un simple humano? ¿Mm? Ezequiel 3:7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Juan 8, 10 al 11. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí vemos arrepentirse. No peques más. No le dijo para nada: ay, vete, eres libre, sigue con tu vida. No, Jesús no dijo eso. Primera de Corintios 13, 4 al 6. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni anda ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Ay, si alguien que sigue y sigue haciendo pecado, alguien que es un practicante del pecado, ese no es hermano. Ese, ¿por qué? Ese no tiene arrepentimiento. O bueno, un ejemplo menos dramático, más minúsculo. Hagamos un ejemplo menos dramático. Ay, alguien hace una ofensa, una molestia. Digamos, alguien ruidoso a medianoche. Lo lamenta las molestias a los demás. Pero pasa el tiempo y sigue con la misma tónica, haciendo la misma ofensa que se supone que iba a cambiar. ¿Mm? Esa persona no está arrepentida de la ofensa particular. En este ejemplo, el ruidoso no está arrepentido de su
ruidaje nocturno. Pueda que luego de las amonestaciones lo deje un tiempo, pero conforme pasa el tiempo, lo va haciendo otra vez. Y luego de un rato, otra vez lo mismo. Perdonar no significa continuar en una situación abusiva o peligrosa. Recordemos la clase número 1, acerca de lo que es el arrepentimiento, dolor y cambio. Deuteronomio 5:6. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Una persona que piensa, ay, Él me perdona, y va y lo pisotea, ah, no, peco y me arrepiento. Eso no es arrepentimiento. Ese no ha salido de ese Egipto. Sigue allá. Hay que salir de ese Egipto, que es el mundo, que es el diablo, que es la carne, que es la concupiscencia. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque de vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Esa persona particular, si es que es hermano, si es que lo es, pues da mal ejemplo y deja mucho que desear. Primera de Juan 1:5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmos 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí hago una referencia a la prédica 1, además de lo que estamos viendo hoy en esta prédica 4. Porque como un cristiano más, pues procurar hacer como Dios haría. Si no hay arrepentimiento en alguien, ¿cómo Dios va a poder perdonarlo si no tiene arrepentimiento? ¿Mm? Si no hay intención, si no hay deseo de cambio, ¿cuál abusivo? Pues como un cristiano más, pues perdonar como Dios lo haría. Y pues Dios no va a perdonar la vida de pecado si no hay arrepentimiento, dolor y cambio de esa vida de pecado. Asimismo, en un ejemplo más minúsculo, así como Dios perdona a los arrepentidos cuando lo ofendemos, asimismo, nosotros perdonar las ofensas a quienes nos ofenden y se arrepienten. Y también, así como Dios no puede perdonar sin arrepentimiento las ofensas del pecador, así nosotros no podemos perdonar el abuso porque no hay arrepentimiento. Perdonamos, pero el otro lo sigue haciendo y volvemos y lo perdonamos y el otro lo sigue haciendo. Volvemos y lo perdonamos y el otro lo sigue haciendo. Ese otro no tiene ningún arrepentimiento, no hay cambio, está abusando de nosotros. Y pues ese individuo
lo está usando que porque es perdonador. Pregúntense, ¿cuántos abusan de Dios al no arrepentirse de a de veras y continuar en su vida de pecado? ¿Mm? No hay perdón sin arrepentimiento. Es como Dios perdona. ¿Mm? Entonces, como cristianos, perdonar como Dios haría. O sea, no vamos a hacer el tapete de la gente. No podemos tolerar el abuso. No lo digo yo, lo mostré en la Biblia. No es algo que se me ocurrió de repente. Si no han visto la prédica 1, lo que sí es arrepentimiento, los invito. Aún si creen que saben, porque pues acá en Un Cristiano Más vemos muchas sorpresas. Los invito. Sigamos. Primera de Samuel 12, 24 al 25. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, en la prédica 0 vimos que el pecado es una costumbre, pues ustedes y su rey, o sea, pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Además, una cosa es tropezar en la basura del lodo, en el aguapicha del pecado. Y otra cosa muy distinta es vivir empuercado de pecado. El primer ejemplo se limpia procurando no volverse a ensuciar de pecado, pero el otro no. Y asimismo, el arrepentido de ofendernos, pueda que tropiece y caiga más adelante, en algún momento, en ofendernos incluso con lo mismo. Pero una cosa es eso, y pues por supuesto, perdonarlo de nuevo, 70 veces 7. Pero otra cosa muy distinta es que se ponga de abusivo, porque el tal, así es como este muestra que no tiene ningún arrepentimiento, pues lo tiene de costumbre. Y así como Dios no perdona el abuso, nosotros no podemos perdonar el abuso. El cristiano está llamado a ser manso, no menso, ser ejemplo del mundo, no su tapete. Así sí cobra más sentido el siguiente pasaje. Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará de vuestras ofensas. No es como se piensa. Ay, es que tiene que perdonar para que se le perdone. No, perdono porque fui perdonado. Si perdono para que me perdonen, ese perdón es una farsa. Sale del egoísmo, no de la misericordia. Hago no por el otro, sino por una recompensa personal. Si me dieran una gran recompensa por cuidar a un completo desconocido que está enfermo o por albergar a una persona a alguien que vive en la calle, ¿sí? Si me dieran una gran recompensa, estúpidamente grande, si veo que la recompensa lo vale, no, pues actúo por interés, por mi recompensa. No hay ningún amor a ese enfermo o a ese indigente ahí. No, sino por mi recompensa. Si resulta alguien que trabaja de asesino a sueldo y le captura la ley para pena de muerte o de cadena perpetua, pero si resulta que haciendo obra social evita el castigo, pues lo hace. No por la sociedad, sino por su pellejo. Pues es eso o morir en la cárcel. Si yo por hacer un trabajo que detesto voy a obtener una gran recompensa, no sé, 20 mínimos mensuales o unas vacaciones cada mes que me valgan el sacrificio, pues hago ese trabajo.
No por pasión, por el oficio, ni por un sentido sacrificial por mis semejantes, sino por egoísmo, por la recompensa. Pero por lo que un perdón así es una farsa, no es real. Y eso es un perdón falso, un amor condicional. Perdono a tal, pero tiene que hacer esto, tiene que aquello. ¿Mm? Salmos 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Primera de Juan 1:7 al 10. Pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios es un Padre bueno. En humillación, presentarle aún lo más diabólico que tengamos, pues Él nos limpia con su sacrificio. Predica número 2, más información allí. Y Él, como nuestro Padre, nuestro sanador, nos vaya rehabilitando. Predica 1 y predica 3. Más información ahí. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y abandonan, recibirán misericordia. ¿Lo ven? No lo digo yo. ¿Ven? Mm, No, no es para nada tolerar una situación abusiva o peligrosa. Para nada. No. El cristiano es fortaleza. No es tapete de debilidad. Para nada. Y pues, no, ¿qué tal uno tolera una situación abusiva o peligrosa? Por favor. O sea, Mateo 5:46 al 47. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuánto nos perdonó Dios? De manera que las ofensas hacia nosotros ya no parecen tan terribles. ¿Mm? Alguien podría guardar odio y victimizarse. Ay, pobre de mí. O puede andar con Dios, amado por Dios, educado por Dios, sanado por Dios. Hay dos opciones. O guardar odio y rencor y victimizarse y demás, atormentarse en su propio lamento. O en su andar con Dios, ser sanado como tal. De manera que en esa sanación que Dios le da, pues ya uno pues llega a sentir hasta pesar de la, ¿sí? A pesar de la fragancia del otro, ya uno ya llega a sentir hasta cierto pesar y cierta consideración con el otro. Sacar lastres de su vida, sin que eso implique odiar o desearle mal a alguien. Simplemente vive y disfruta tu vida por aparte y dejar que cada quien viva su vida. Romanos 12:17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Reemplazar ese, ay, ¿qué dirán los demás? Porque la gente no nos anda mirando. Por reemplazarlo por, ¿qué ejemplo puedo dar yo? Recordando que las cosas no giran a nuestro alrededor y por ende no pretender impresionar a nadie. Sí, en la vida del otro, salgo yo, sale usted, pero es la vida de él o de ella. Yo ando con Dios, vivo mi vida, doy ejemplo, sin querer impresionar a nadie. Y los demás digan lo que quieran. Y ya, pues mientras andemos bien con Dios, pues supongo que lo demás no será mucho problema, ¿no? Levítico 19, 16 al 17. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, eh, no, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. ¿Mm? Santiago 5, verso 9. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no seáis juzgados, pues el juez está ya a la puerta. ¿Saben? Hablar por detrás no soluciona nada. El ofendido debe hablar, razonar con el ofensor. No va a ocurrir un hecho como de programa de noticias o ni ningún giro de trama en la novela de la vida. Ni va a ocurrir alguna situación grande o algún acontecimiento mágico o místico que le muestre al ofensor, ¡ay! Algo estoy haciendo mal. No, eso no va a pasar. Si no le dice, si no le confronta, si no razona con él o con ella, no se va a enterar. Proverbios 23. Honroso al hombre es evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Proverbios 3:30. No tengas pleito con nadie sin motivo, si no te han hecho agravio. Otra versión dice, no contiendas con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. Ya sé, parece un dicho humano que alguien inventó de repente, pero lo dice la Biblia. Ahí está, Proverbios 3:30. Pero como les comento, no me refiero a ser personas pendencieras, no ser personas problemáticas, de esas que les gusta provocar y armar problemas. No, sino es un llamado a confrontar, no como lo hacen los mundanos y los animales, sino a la manera de Dios. En lo posible, razonar con la gente. ¿Mm? Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Si dos personas tienen problemas, tienen sus reclamos, tienen que decirse, pues la importancia de arreglar ese asunto en lo posible, pero no como hace la gente que no conoce a Dios, sino como lo hacen los ciudadanos del reino de Dios. Lamentablemente, pues, más de uno nos vamos a encontrar con gente maluca, con la que no se puede razonar. Pues ahí sí como el cuento. Yo me aparto de esa gente. No porque lo deteste, sino porque pues esa es su voluntad.
Ay, pues si con esa persona pues no se puede hablar, pues, ¿qué puedo hacer yo? Me hizo acordar a una pequeña reflexión cuando, pues en mis inicios, cuando yo tuve ciertos problemas espirituales, como si como si el Espíritu Santo fuera y viniera cada vez que ando errando, en donde yo, ¿qué? Que yo decía que pues palabras más, palabras menos para no elongarme demasiado, ¿sí? Señor, ¿cómo hago para retenerte en el espíritu? Y pues él me mostró una pequeña ilustración con una vasija de barro. Bueno, bueno, pues, ¿qué? En esa vasija de barro, pues se podría decir que, pues, uno está haciendo el papel de la vasija de barro y Dios está haciendo el papel del agua que está en esa vasija de barro, ¿sí? Y pues el agua está ahí, pero si hay algún problema para retenerla, pues puede ser que hayan fisuras, hayan daños en la vasija. Fisuras, daños que hay que arreglar, ¿sí? Como pecados de los cuales arrepentirse, costumbres estúpidas, las cuales dejar, cosas que arreglar, cosas que rehabilitar, cosas que reemplazar, etcétera, etcétera, ¿sí? Si hay algo, si hay daños, si hay problemas en la vasija, pues eso va a repercutir ¿cómo les dijera yo? En la capacidad espiritual, ¿sí? Si hay daños en la vasija y demás que haya que arreglar, ¿sí? Estoy seguro que a más de uno le servirá, así como el asunto del tema de hoy, que por ahí la mitad de la gente no sabíamos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. En fin, también tengo otra alegoría. El caso de dos vecinos en donde pues no se llevan muy bien que digamos. Y va y un día cualquiera uno le entrega basura ahí en la puerta de la casa del otro. Y el otro sorprendido, ¡ah! Pero qué descaro. Así, pues pero este era cristiano. Entonces, como buen cristiano, ay, pero qué descaro. Así, pues ese vecino me va a oír. Y entonces fue y le llevó una canasta con varios tipos de comida. Frutas, verduras, cereales, eh, así, una cesta de comida. Y entonces el vecino sale y se encuentra esa sorpresa y va y le dice al otro, al vecino cristiano, va y le dice, oiga, ¿y usted por qué me da esto si yo le di basura? Y entonces el vecino, en total mansedumbre y paciencia, va y le dice, vecino, vecina, pues, pues uno da, uno da de lo que posee. Que el Señor te bendiga y pronto arregle tus problemas, porque usted está de muy mal humor. En fin, vamos a Santiago 1, 19 al 20. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, más aún para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Como vemos, una cosa es la ira, como la expresa Dios, y otra cosa muy distinta es la ira humana. Una cosa es la ira de la carne y otra cosa es la ira del espíritu, pues la ira humana proviene del pecado y aún proviene del infierno. No exagero, porque la ira humana es una ira asesina que se enfoca en destruir al otro, en dañar al otro, en herir al otro.
De esa ira se va a las ofensas de alto calibre y a los golpes, para que afine, para que sepa cómo son las cosas, para mostrarle quién tiene razón. La ira humana es una ira egoísta, porque es caprichosa. Se pone en el lugar de Dios y todo tiene que ser a su conveniencia, pensamiento y capricho. Y el que no le haya la razón y le haga la venia y aplauso en todo, ay, la paga bien caro. La ira humana es una ira sorda, porque como un animal salvaje, no escucha razones y está en modo chango salvaje. La ira humana es una ira orgullosa, porque no puede ver que el otro esté bien, no puede ver que el otro esté cómodo, no puede ver que el otro esté contento. No, esa ira odia la alegría. Esa ira necesita ver que el otro esté mal, que el otro esté triste, que el otro esté miserable, que al otro le vaya mal, para su satisfacción, para su alivio, para su paz. Mateo 5:22. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Acá estamos hablando de esa ira humana que les describí a detalle hace un momento. Pues en Éxodo 32, 9 al 12, eh, vemos, después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, ah, no, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acá vemos un ejemplo de la ira en el espíritu, pues aún en su ira, uno, Dios fue manso, pues no se abalanzó furioso a matar a matar a toda Israel para mostrarle sus verdades. 2. Dios fue considerado, pues pese a que las cosas no eran como él quería, y eso que es Dios, para que todo sí deba ser como él quiere, y aún así fue considerado. Cuán bueno es Dios. Y eso es en el Antiguo Testamento. Ah, caray. Y le siguió dando oportunidades a Israel de arrepentirse y volver a él. 3. Dios en su ira escuchó a Moisés y en mansedumbre le dijo, hazte a un lado. No lo quitó como basura. Y eso que Moisés verdaderamente no era nadie para decirle nada a Dios. Mientras que la ira humana es sorda y no escucha razones. Y 4. Dios no tuvo para nada una ególatra sed de sangre para ir a mandar a toda Israel al infierno y regocijarse con su sufrimiento. No, ahí lo ven, un ejemplo de ira en el espíritu, muy diferente a la ira humana. Gálatas 3:1. Aquí oímos hablar al apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A nosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. De hecho, hay versiones que dicen, ay, Gálatas torpes o Gálatas tontos. Ahí Pablo se airó, se molestó, dio calificativo peyorativo a los Gálatas. Pero esa no fue ira en la carne, sino ira en el espíritu, indignado por el mal estado espiritual de los Gálatas. Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay que controlar el enojo.
Hay que ser espirituales para que nuestro enojo sea espiritual, manejarlo para que ese enojo no se convierta en ira humana. De hecho, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos a Jesús airado, a Jesús molesto, en más de una ocasión, con la gente, diciéndoles víboras, diciéndoles perros, diciéndoles ladrones, diciéndoles hijos del diablo, incluso airado con los apóstoles por su poca fe, en más de una ocasión. Mas, sin embargo, Jesús aplicó muy bien este versículo. Salmos 97:10. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. Bueno, si uno ama la justicia, va a detestar la injusticia. Si uno ama el orden, va a aborrecer el desorden. Si ama la corrupción, le va a disgustar la rectitud. Si ama el chisme, la honestidad no le va a caer muy bien. Si uno ama algo, va a odiar lo contrario a ese algo. De manera que, si uno ama la rectitud, va a detestar cosas como el abuso, la corrupción, el homicidio, la violación. Lo bueno es sentirse molesto, sentirse indignado, sentirse triste, fastidiado, en desagrado por esas cosas. De, de hecho, el normalizarlas como algo común y corriente sería pecaminoso. El carecer de esa ira en el espíritu sería pecaminoso. Eh, Nos dirigimos a Primera de Pedro 2, 20 al 24. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Salmos 90, 7 al 11. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Despliegan nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? ¿Saben? En su sanación, en su educación, en su rehabilitación con Dios, va viendo más lo eterno. De manera que, hay tal cosa, es problema de esa persona con Dios. Si hace males y le va bien, que son 100 años en comparación con la eternidad. Dios se encargará y viva su vida y quita ese epicentro, esa fijación, porque se está tomando un veneno esperando a que el otro muera. De manera que, así no, en esa sanación, así no hay envidia, ni rencor, ni nada de eso. Pero si resulta que se hace males y le va mal, pues ya no hay como ese gozo en lo que la gente llama venganza divina, sino un simple sentimiento de indiferencia, o hasta pueda que hasta cierto pesar por él o por ella. No es que es que ella se lo habrá buscado. ¿Por qué? Porque Dios me ha sanado. No, no, no por un sentido de es que tiene que no sé qué. No, eso no funciona así. Más información en la prédica 3. Y esta es la 4.
Lucas 6, 31 al 34. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os haces bien, a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Un poco duro este versículo, ¿no? En fin, Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. ¿Saben? A diferencia de afuera en el mundo, que es la ley del más fuerte, del más astuto, no ser personas pendencieras, no ser personas problemáticas, de esas que les gusta provocar y armar problemas. Y pues no se puede perdonar sin arrepentimiento. Así que si somos gente problema, pues estamos en un problema muy grande. Más detalles en la predica cero. Colosenses 3, 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así, con el perdón, la educación, la sanación de Dios, es más fácil llevar a cabo estas cosas, y por las buenas. No es que tenga que esto y tenga que aquello. Es primero sanarnos, educarnos, rehabilitarnos y esas cosas. Y pues Dios es tu sanador. Necesitas sanarte antes que tengas que hacer algo para no sé qué. No, por favor. Las cosas en orden. ¿M? Con Gálatas 6, 7 al 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Primera de Tesalonicenses 4, 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. ¿Saben? Quien lejos de renunciar a su pecado, hace de sus penitencias una razón, una excusa, para preservar, para perseverar en el mal, es otra modalidad de remordimiento. Proverbios 15, verso 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Isaías 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, dejaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 11. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado.
No me agradan la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofensas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No soporto que con su adoración me ofendan. Viven en pecado y pretenden venirme disque a adorar. Sacrificios sin arrepentimiento no significan nada. Ritualismo vacío. ¿Es esta mi alabanza? No me vengan aquí con historietas. Se están burlando de mí. ¿Por qué debería tenerlos aún con vida? Más bien arrepiéntanse. No sea que me canse y mira los mate. Génesis 4, versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. No, no al revés. El mundano es esclavo del pecado, pero el pecado no señorearse sobre nosotros, si es que nos arrepentimos de verdad para ir aquí a Cristo, cortar o reemplazar la costumbre del pecado para hacer lo correcto. Aquí un pequeño bonus respecto al pecado de odio, pues porque esa es una pregunta que alguien podría hacerse. ¿Odio a alguien o solo lo veo como una amenaza? La diferencia entre enemigo y amenaza. Bueno, pues, pues al ver a alguien como amenaza, pues uno lo ve con tristeza, uno lo ve con resignación, uno lo ve con indiferencia, uno lo ve con decepción, cuando uno lo ve como amenaza. Mientras que si uno lo ve como enemigo, lo ve con odio, le desea el mal. ¿Mm? Otra diferencia, ¿sí? Si vemos a alguien como amenaza, pues uno solo desea que sea parte de su vida, independientemente si le da bien o le da mal a ese aquel. Digamos un ejemplo, alguien que mata por dinero, que lo perseguía a uno, pero ocurrió un accidente y murió. ¿M? Pues ya uno siente alivio. ¿M? Pues porque la amenaza se ha ido. ¿M? Mientras que si uno ve al otro como enemigo, cuando le pasa algo malo, algo terrible, pues uno lo ve con una macabra reacción de desprecio. ¿Mm? Imagine- i- Imaginemos por un momento, eh, digamos, no sé, digamos, una amenaza para mí, que resulta ser un político admirado, una figura reconocida por muchas personas, y le pasó algo y estiró la pata. Bueno, pues al verlo como amenaza, pues yo no siento nada y continúo mi vida y ya. Simplemente, pues, pues lo que me amenazaba a mí se fue. No siento nada. Mientras que si lo viera como enemigo, ay, le pasó algo, ay, le cayó un rayo, lo atropelló un camión o qué sé yo y se murió. Ah, al verlo como enemigo, ah, no, yo estaría danzando de mi dicha. Pero como es una figura reconocida y querida por mucha gente, ah, no, pues, pues qué, danzo de la dicha, pero ando ocultando mi desprecio y regocijo ante los demás, ante una máscara de tristeza, para no delatarme. ¿Mm? Un esfuerzo a lo Satanás. ¿Mm? Hay una diferencia ahí entre pues un enemigo y una amenaza. ¿Mm? Pues cuando a la amenaza le ocurre algo malo, pues uno no siente nada, ¿sí? Hasta cierto pesar, cierta tristeza.
pueda que hasta cierto pesar, cierta tristeza. Mientras que si uno ve a alguien como enemigo, no, no, uno le quiere el mal. ¿Mm? Una diferencia muy grande. ¿Mm? Pues porque habrá personas que no saben si odian a alguien o no. Y pues esto es un filtro que les servirá para saber si odian a alguien o no. ¿Mm? Mateo 13, 26 al 30. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿Quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo iré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Saben? Los mentirosos, los vagos, los mediocres, los que hacen cosas sucias, ya sea en secreto o en concupiscencia con sus amigotes. Los blasfemos, los cobardes, esos que le lamben al fuerte y aplastan al débil, esos son los cobardes. Se esconden en la multitud, en la voz del pueblo, porque pues la unión hace la fuerza, ¿no? No importa, Dios coge la multitud y la manda toda al infierno. Y listo. No veo otra razón para que se aten en manojos, en grupos, en multitudes. Aquí vimos lo que es vimos lo que es el falso arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 7, versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para la ira, el juicio y de la destrucción de los impíos. Versículo 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Y finalizo con Primera de Pedro 3, versículo 11. Eh, Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Si es la primera vez que me ves, la primera vez que vienes aquí, y tiene incógnitas acerca del arrepentimiento, o bien cuenta con muchas luchas fallidas, con algún pecado, bueno, esa ayuda la encuentra en la prédica número 1. Sin más que decir, oremos, demos gracias a Dios y nos vemos. Adiós.